Pero es cierto que a veces en la educación somos resistentes a los cambios y a pesar de tantas evidencias nos cuesta poner en práctica cosas que para otros son muy atractivas y muy novedosas y por eso desafiantes. Hace tiempo que venimos conversando y trabajando sobre el tema de la aplicación de las neurociencias en la educación, pero nos parecía que era un momento oportuno para hacer un puntapié inicial todos juntos. Es un desafío importante para el disertante de hoy, tener a todos los niveles la mayor diversidad posible, pero creemos que es muy importante este primer paso que estamos dando, tomando en cuenta muchas cosas que decimos, pero pidiendo justamente que nos sirva como un marco para un camino a seguir. La doctora Silvia Villacone licenciada en Psicología por la Universidad Católica y es doctora en Psicopedagogía y doctora en Psicología por la Universidad de Palermo. Directora de Neurótica y tiene una trayectoria que no voy a describir porque tiene una cantidad de cátedras en distintas universidades. Bueno, en este momento está realizando capacitaciones en estos temas en algún colegio de la zona, en algunos otros lugares, y lo ha hecho durante muchos años. Hemos tratado de convencerla de lo difícil que somos nosotros como alumnos, los docentes, de todas las dificultades que le vamos a proponer en el camino, y sin embargo se ha sentido muy segura de llevar adelante esta tarea, de manera que creemos que va a ser un buen momento y que por ahí nos marca un cambio, esta sería la expectativa nuestra, un cambio en la mirada que tenemos, si bien muchos tienen cosas trabajadas, un cambio de mirada grupal como equipo que nos parece que es muy importante, porque el mayor de los éxitos porque también nuestro éxito. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Un poco la idea, y tal cual escuché al principio cuando anduve tomando café por ahí, es terminar puntualmente. Eso me lo dijeron, así que les auguro 1 hora 45 por lo menos de un ritmo veloz, pero espero que podamos terminar todos en el momento que ustedes están deseando volver a las obligaciones, que por otra parte son nuestras también. Les cuento que la idea es seguir un camino que no sé dónde empieza, no sé dónde termina, porque eso va a depender un poco del tiempo y de cuán conversacional sea nuestro encuentro. Yo les digo, yo tiendo a hablar rápido y bastante, entonces necesito que cada vez que quieran participar se sientan libres de interrumpir, hablen, opinen y participen libremente, más allá de que yo no haga pausas expresas para eso. A lo largo de la capacitación vamos a tener un momento de reflexión para hacer un ejercicio concreto, un poquito más vivencial, y probablemente ahí pongamos algo en común, pero somos muchos y no es fácil que podamos compartir todos juntos. Es cierto que me plantearon esto como un desafío por varias razones. Una, porque sé que ya han tenido capacitaciones previas sobre la relación entre las neurociencias, el aprendizaje y la educación, entonces un poco el desafío era poder aportar algo, aunque sea un poquito diferente a lo que ya vieron. Por otra parte, porque están todos los niveles juntos y eso hace que yo tenga que tratar de poner ejemplos que les sean útiles a todos. La persona en situación de aprendizaje, de todas maneras, se parece mucho a lo largo de toda la vida, con lo cual los conceptos generales que hoy vamos a ver aplican a cualquier edad. Si tuviéramos después que particularizar, ya sí sería lógico dividirlo, aunque sea por etapas evolutivas, pero hoy vamos a ver algunos conceptos bastante generales. Vamos a partir de la idea y la noción que neurociencia y educación están tendiendo puentes entre sí desde hace por lo menos 15, 20 años, que hay varios autores en el mundo de universidades prestigiosas que están proponiendo establecer vínculos entre neurociencia y educación para mejorar la práctica educativa. Y vamos a decir también que esos vínculos, en realidad, cuando uno los mira un poco, no hacen otra cosa que demostrar empíricamente el valor que una práctica llevada adelante por cientos de docentes a lo largo de toda la historia de los seres humanos como enseñantes ha hecho de manera sostenida. Con esto lo que quiero decir es, lo que la neurociencia de la educación propone es mirar a los docentes que tienen llegada, que tienen impacto, que tienen buena respuesta en los alumnos, que consiguen que todos los alumnos, aun aquel más dificultado para hacerlo, aprendan, y a partir de ahí intentó estudiar esos perfiles de docentes
para entender por qué esos tienen más llegada que otros. Con esto lo que les quiero decir es, la docencia sigue siendo una tarea artesanal, la neurociencia no pretende otorgar técnicas al docente, sino conocimientos generales que le resulten útiles para mejorar su práctica. Yo de todas maneras creo que vale la pena reflexionar, porque en muchas otras prácticas que también tienen aspectos técnicos y también tienen aspectos artesanales, las cosas a lo largo del tiempo han ido cambiando. Y ustedes tienen acá un quirófano del siglo XVIII y tienen acá un quirófano de esta década. Y la verdad es que cambió mucho uno y otro, y la práctica en los quirófanos en algún sentido sigue siendo parecida al siglo XVIII, pero en muchos otros aspectos varió. Las aulas no han variado tanto, y en realidad aulas de hace muchos años se parecen mucho a las aulas de ahora. Entonces, el desafío es encontrar nuevas maneras de pensar la educación. La neurociencia lo que puede hacer es nutrir al docente con conceptos, ideas, reflexiones y postulados que va recogiendo diariamente. El docente es el que modifica la práctica en el aula todos los días. Cuanto más pensamos, reflexionamos y leemos, más modificamos la práctica cotidianamente. Hay escuelas que están intentando hacer modificaciones paradigmáticas en el ámbito de sus edificios. Esta es una escuela sueca y lógicamente nosotros no nos parecemos en muchas cosas a Suecia. Para empezar, en esa escuela sueca los chicos gestionan sus propias responsabilidades, cosa que en un entorno como el nuestro hoy probablemente sería bastante difícil porque tendríamos que empezar por definir el concepto de responsabilidad. Pero, digamos, existen lugares y espacios donde se están produciendo innovaciones desafiantes tanto a la creatividad de los politólogos de la educación como a la tarea docente de todos los días, y sin llegar a ejemplos tan drásticos, lo que quiero mostrar es que entre el blanco del aula de siempre y el negro del aula de Vitra en Suecia, seguramente hay un montón de grises que pueden aplicarse a cada lugar, a cada docente, a cada alumno y a cada espacio. Entonces, uno de los ejes de la neurociencia de la educación hoy por hoy es plantear un tipo de educación que se oriente a formar personas competentes, autogestoras de sus metas, de sus logros y de sus actividades cotidianas. Con esto quiero decir, la idea hoy es, necesitamos para un mundo tan complejo como el de hoy, formar personas con capacidad para asumir el desafío que el mundo de hoy plantea, que es, tenés muchísima información disponible, muchísimos recursos disponibles, tenés poco tiempo y tenés muchas cosas para hacer. ¿Cómo administramos eso? Mucho recurso, poco tiempo, muchas cosas para hacer. Entonces dicen los neurocientíficos de la educación que es necesario empezar a pensar cómo formamos personas que sean gestoras de su propia actividad. En ese sentido, lo que la neurociencia está haciendo es retomar algunos postulados y algunas reflexiones bastante viejas, algunas de la década del 30, como las reflexiones de Vygotsky, que proponían que los chicos aprenden mejor cuando ponen las manos en la masa, esta es una manera de decirlo, cuando tienen entre la adquisición del conocimiento y el aprendizaje la posibilidad de tener una experiencia. Una experiencia no significa, y vamos a ir viendo algunas imágenes, salir con los chicos a la calle y ponerlos a recorrer el barrio para saber lo que es un barrio. A veces alcanza con poner a los chicos en condiciones de opinar, pensar, compartir, reflexionar sobre sus propios pensamientos. Nos estamos frente a una generación que disfruta de mirarse a sí mismo y que piensa que ocupa un espacio privilegiado en el entorno en el que habita. Entonces la experiencia a veces pasa por darle la oportunidad de pensar y de hablar. Cada uno de los chicos con los que ustedes se encuentran cotidianamente en las aulas les muestra a ustedes cómo es a partir de la manera que tiene de aprender. Los docentes estamos muy acostumbrados a tener expectativas promedio para los alumnos y no está mal porque necesitamos tener una expectativa promedio. Pero los alumnos no son un reflejo del promedio. Y entonces cada uno de ellos nos muestra su modo particular de pensar, de sentir, de querer y de aprender. Y el desafío justamente es pensar en una práctica personalizada
que no signifique 20 cabezas del mismo docente para 20 alumnos. Quiero decir con esto, el desafío es cómo pensar estrategias dentro del aula que personalicen el abordaje sin que eso signifique que el docente tenga que tener en mente a cada uno de esos chicos de manera individual, porque esa es una tarea ardua, difícil y que no todos estamos en condiciones de asumir. Entonces yo lo que quiero plantearles a ustedes es que todo, absolutamente todo es cuestión de perspectiva y que la práctica cotidiana a veces solo con pensar cuál es la otra cara de la moneda de la práctica diaria puede modificarse y puede variar. Y no traje mucho material sobre problemáticas de aprendizaje, pero voy a dedicarle 2 o 3 minutos a esos chicos que, por definición, están naturalmente menos capacitados para sostener aprendizajes en entornos promedio y necesitan de nuestra atención. Entonces, vamos a hacer un ejercicio que no es muy largo y que es un poquitito más vivencial, si quieren. Yo les voy a pedir que en un papel ustedes hagan una raya en el medio y dispongan de 2 columnas. Y les voy a pedir que piensen primero en un docente al que hayan querido mucho. Traten de recordar, porque todos tenemos en la historia y en la memoria un docente al que hemos querido mucho. Entonces, piensen en ese docente que quisieron mucho y en una de las columnas escriban 3 o 4 frases o palabras que representen a ese docente. ¿Me explico? Entonces, escriban las 3 o 4 características que ustedes consideran hacían muy valioso a ese docente al que querían mucho. Todos hemos tenido la fortuna de contar con esos docentes. Es un privilegio en la vida de nosotros, de todos nosotros. Así que piensen simplemente en 3, 4 frases y traten de, no frases, sino más bien palabras o características, digamos, ¿por qué lo querían tanto? Puede ser un docente de inicial, de primaria, del secundario. ¿Cómo va? Todo bien, por suerte. Me parece que falta papel. Pueden ejercitar memoria de trabajo y tenerlo en mente. Pueden anotar en... Solo lo bueno del docente que quisieron mucho por ahora, las características que lo convirtieron en alguien que permaneció en la memoria de todos ustedes hasta el día de hoy. Del otro lado, vamos a hacer otro ejercicio. Van a pensar ahora en un docente a quien no hayan querido mucho. Van a tratar de recordar a un docente con quien no la pasaron bien. Todos tenemos también un docente que nos hizo sufrir alguna vez. Y entonces van a poner 3 o 4 características de ese docente que fue más difícil. ¿Es fácil o difícil hacer el ejercicio? ¿Difícil? Ah, perfecto. Si tuviste muchos docentes buenos, puedes hacer una síntesis de las características que los... Acá apuntan algo que es muy importante. No hace falta que piensen en uno solo. Pueden pensar en un docente prototípico. Si ustedes tuvieron muchos docentes por los que sintieron apego, pueden poner características aunque sean de más de una persona. La idea simplemente es empezar a hacer un ejercicio que permite reflexionar sobre la propia práctica. Vamos a tratar de poner algunas cosas en común, ¿sí? ¿Quién puede decirme qué anotó en la columna del docente que generaba apego? Apego, al bueno. Daba la clase con mucho entusiasmo, era muy justa, era estricta y sabía mucho. O sea, sabía mucho. Bien, ¿quién más quiere contar lo que puso en la columna del docente que generaba apego? El peor, no explicaba nada. No, el bueno primero. ¿El bueno? Sí. Sabía mucho, era muy exigente
Y aparte se comprometía mucho con los alumnos. Se comprometía mucho con los alumnos, sabía mucho y era muy exigente. ¿Quién más? Alegría cuando daba clases. Sí. Alegría. Cuando daba clases. Vocación de servicio. Tenía calidez y transmitía formación. Perfecto, fíjense que van coincidiendo porque hablan del compromiso con la persona del alumno, la calidez, el entusiasmo que también salió y la formación más allá de la pauta o el límite firme. ¿Qué más? Dedicación, entrega, alegría, laboriosidad. Bien, perfecto. Laboriosidad dijo también a lo último, sí. Pasión. Pasión, bien. A ver. Inteligente, comprensivo, empático y reflexivo. Perfecto. Creativa, bien. Yo agrego nada más también, que sentía que se adaptaba al grupo. Sentías que se adaptaba al grupo, Capaz que no era cierto, pero por lo menos esa era lo que ella transmitía. Perfecto. ¿Hay alguien que quiera decir algo que todavía no se haya dicho? Captaba el genio de sus alumnos, de cada uno de sus alumnos. Lo- Las preguntas difíciles las respondía con mucha inteligencia, sobre todo a las preguntas tramposas. Bien, perfecto. Y captaba la chispa de cada uno. Bien, vamos a pasar a la otra columna. ¿Sí? Bueno, ¿qué dice la otra columna? A ver, vamos a empezar el... Hacía muchas diferencias, yo no la hacía eso. Te hacía sentir que no servías o que pertenecías al selecto grupito. Yo no pertenecía. Pero vos sabés que eso me enseñó muchísimo, porque cuando tenés esos chicos en la clase que por ahí te das cuenta que no son lo que más te gusta, haces un esfuerzo para que él no lo sienta. O sea, para mí fue una gran enseñanza haberla tenido. No me importaba, no me interesaba la clase, no me importaba. Era tremendo, no daba clase. Bien, hacía diferencia entre los alumnos y no daba clase. Vos que recordaste a uno. Uno. A uno. Hablaba de sus problemas y de sí mismo, no le importaba un pepino la materia, no sabía nada y nunca explicaba. O sea, Bien. no se venía a firmar al colegio. Poca capacidad para transmitir conocimiento y muy centrado en sí mismo. ¿Qué más? Inflexible. ¿Qué más? Arrogante. Soberbio. Autoritario. Sin humor. Sin humor. Fíjense que ella rescató la pasión por un lado y la falta de humor por el otro, y ella en síntesis lo que hace es apelar a competencias afectivas, ¿sí?, de los docentes, que de una manera u otra son las primeras que ustedes mencionan, a pesar de que también incluyen la capacidad para transmitir lo que saben, la inteligencia, pero fueron haciendo referencia a competencias más afectivas, ¿sí? ¿Alguien más quiere comentar alguna cosa? Sádica. Claro, como que... Bueno, entonces ahora vienen dos preguntas, ¿sí? Levante la mano quien alguna vez, mejor dicho, levante la mano quien se identifica con alguna de las características que nombraron en la primera columna. Todos. En este colegio todos quedarán en la memoria de los alumnos. Ahora, escuchen la segunda pregunta. Levante la mano quien nunca se comportó como la segunda columna. Nunca. Uno tiene sus días. Bueno, está perfecto. La idea de este ejercicio en realidad, además de activar en la conciencia de ustedes las características de los docentes por ustedes queridos, porque van a ver que de mucho
mucho de lo que ustedes dijeron la neurociencia lo traduce en el material que yo les voy a mostrar. Esa es una de las intenciones, mostrarles que la práctica docente, independientemente de las teorías y de la ciencia, es una práctica artesanal, personal y afectiva, que implica cierta vocación de servicio y sobre todo vocación, más allá de la vocación de servicio, vocación de todo tipo. Eso no cambia. Lo que pasa es que a veces inmersos en la práctica cotidiana y cuando estamos medio anestesiados de la conciencia de pensar y pensar sobre uno mismo, también nos corremos de línea. Entonces lo que yo quiero mostrarles hoy en realidad es cómo un montón de cosas que ustedes vieron en esos docentes que quisieron mucho, hoy por hoy se conocen y se entienden y se definen como aquello que hace a la buena práctica educativa, y esto lo que sirve, o para lo que sirve, es para darnos ánimo cotidiano a lo largo de la tarea. Entonces, la idea es pensar que no se trata de instruir, sino de activar la chispa. Y para eso, la emoción que predominantemente permite activar esa chispa es el entusiasmo. Y todo alumno que siente entusiasmo en el docente, por lo que el docente está haciendo, diciendo, mostrando, tiene entusiasmo por el aprendizaje. Esto es algo que sabemos todos, pero que hemos demostrado a partir de algunos experimentos que se han hecho en el marco de la neurociencia y la educación. Entonces, es como, bueno, todos ya lo sabíamos, ¿no? Pero cuando sabemos que eso tiene cierto fundamento, eso también refuerza la identidad de esos conceptos. Y entonces, enseñar y aprender no son dos mundos distintos. Para la neurociencia hay algunas metodologías que desde lo pedagógico son más afines a la manera propia de ser humano, y la neurociencia en realidad lo que intenta es simplemente describir. Hay un neurocientífico que se llama Eric Kandel que dice, de ninguna manera los neurocientíficos estamos en condiciones de develar los misterios de la mente o del ser de las personas. Estamos simplemente en condiciones de describir fenómenos que observamos, pero la persona va mucho más allá y es mucho más misteriosa que eso. Con esto lo que quiero decir es que la neurociencia es simplemente una herramienta para mejorar la práctica cotidiana, pero lo que esta herramienta pudo mostrarnos es que no existe aprendizaje sin emoción y que no existe aprendizaje fuera del ámbito de lo que a los chicos les interesa. Y esto no quiere decir de los intereses de los chicos, son dos cosas distintas. Esto quiere decir que el paso previo a poder dar clase es activar los niveles de interés. Por eso digo, no es que hay que traer la PlayStation al aula, sino que hay que encontrar la manera de mostrarle a los chicos que tenemos cerca que esto que estamos por hacer también es interesante. Y en ese sentido hay perspectivas que tienen muchos años y que algunas escuelas han llevado a la práctica, como el constructivismo, que ensambla perfectamente, en realidad se llama construccionismo, ensambla perfectamente con estos postulados que hoy la neurociencia ha logrado describir. ¿Por qué? Porque el construccionismo dice que la persona, en este caso la persona del alumno, a medida que interactúa con oportunidades de aprendizaje, construye su conocimiento. Que construye su conocimiento significa se apropia de él, reflexiona con él, lo hace suyo y lo hace vehículo de los nuevos aprendizajes que tendrá. Y en ese sentido, el docente ocupa un lugar sumamente importante, pero que es un lugar que empieza por ser afectivo y que significa, y que recuerda a la paternidad. Los padres funcionales y los docentes funcionales se comportan de manera parecida y hacen todo esto que vamos a ver acá. Por un lado, modelan. Y modelan no solamente desde el punto de vista de lo que es mostrar cómo se lleva adelante una habilidad, sino modelan el entusiasmo, modelan la pasión, modelan la humildad, modelan la apertura, modelan el haceme preguntas y yo voy a contestarte, modelan la resolución de conflictos, modelan el respeto por la opinión del otro. Todo eso se modela desde la actitud, desde el vínculo, desde el estar en el aula y comportarnos de determinada manera. Pero además de eso, el docente que piensa en el alumno como constructor del conocimiento es como un coach. Entendiendo por coach, alguien que te va preparando la pista para que vos vayas aprendiendo
a resolver eso que la pista te demanda. Esto es, oriento, doy claves, trabajo con andamiaje, repito los conceptos una y otra vez, estoy atento a aquello que los alumnos particularmente necesitan, parafraseo lo que los alumnos dicen para devolverle, mira, esto es lo que estás pensando, etc. Además de eso, los docentes que se nutren de esta manera de ser docente, que son esos que ustedes nombraron y que la neurociencia hoy en día está reconociendo, usan el andamiaje como estrategia básica. Y vamos a ver, si tenemos tiempo, que el andamiaje hasta puede ser considerado el andamiaje afectivo, el andamiaje emocional. Cómo preparamos el clima del aula para que los chicos estén en condiciones de llevar adelante el trabajo en el marco del aula. Además, son docentes que hacen integración de conocimientos y que muestran cómo todas las cosas que estamos trabajando tienen relación entre sí y que trabajan con lo que ustedes conocen de Ausubel, con la activación de conocimientos previos y con lo que podría ser ir armando mapas conceptuales que le permitan a los chicos entender qué es aquello de lo que estamos hablando. Y lo más importante, son docentes que entienden que los alumnos son su reflejo o que salen o se ven reflejados en sus alumnos. Por eso esos docentes que ustedes querían tanto eran como eran. Porque en realidad ellos sabían que trascendían a través de ustedes y de hecho trascendían a través de ustedes al punto que ustedes hoy los tuvieron en mente. A los otros también trascendieron, pero de una manera diferente. Y entonces lo que estos docentes facilitan es la exploración. Y la exploración no necesariamente es en el espacio físico abierto. La exploración puede ser mental, puede ser reflexionar, puede ser autorreflexión, desarrollar el juicio crítico. Y hay muchas actividades que colaboran con que los chicos puedan desarrollar pensamiento crítico en el aula. En definitiva, son docentes que quieren, que acompañan y que están ahí, alguien dijo comprometidos con los alumnos, comprometidos con la tarea, comprometidos con la actividad y con aquello que enseñan. Entonces, la docencia es un arte en realidad y no es fácil capacitar docentes si pensamos en estrategias, pero es más fácil capacitar docentes si pensamos en estimular la autorreflexión, en que lo mismo que pretendemos para los alumnos puede pretenderse para uno mismo como docente. La docencia es una actividad netamente comunicacional, es comunicación pura. Por ahí decían, y bueno, a veces tenemos esos días, y claro, y a veces tenemos esos días y entramos y los chicos saben que tenemos esos días y conocen nuestras caras y conocen nuestros modos, y el dedito pasaba y ya sabíamos lo que quería decir el dedito, porque estábamos, o sea, es lo que ella comunicaba más allá de lo puntual. Entonces, los chicos aprenden cuando sienten que lo que tienen enfrente es valioso para ellos. Eso quiere decir pensar en el interés. No quiere decir pensar en los gustos o los tópicos de interés de los chicos, sino en encontrar la manera de activar interés y entusiasmo por la tarea. De hecho, esto es, si pensamos en nivel inicial, cotidiano, están todos entusiasmados. Tenemos 20 chicos entusiasmados. Pensamos en primer ciclo, es cotidiano también. La mayoría está entusiasmado. Ir al colegio sigue siendo una actividad disfrutable. La cosa empieza a cambiar a partir del segundo ciclo y mucho más en el nivel medio. Pero si pensamos lo que hacemos, segundo ciclo entramos y decimos, bueno, ahora ya son grandes. Ahora van a tener muchas responsabilidades, van a tener que estudiar, van a tener que aprender a responder tal cosa y van a tener que ser responsables con sus cosas y van a tener que preparar su mochila y hacer trabajo. Eso en lugar de entusiasmarte te va como apichonando, porque decís, bueno, a ver, yo soy 3 meses más grande y esto cambió totalmente. Y en nivel medio, que encima ahora es un año antes, pasa más o menos lo mismo. Pero tengo 12 personas para entender en 15, 20 días, porque después empiezan las notas. Entonces, todos hemos vivido como docentes y como alumnos algunas experiencias muy positivas, otras experiencias menos positivas. Hace 30 años esto era posible, hoy no lo es, porque socioculturalmente hemos cambiado y entonces hoy nos vemos exigidos a tratar de personalizar un poco la práctica. Si personalizarla solo es bajar al interés de los chicos,
aflojar, poner tecnología en el aula y ser muy empático, estamos olvidando lo esencial y lo central de la práctica, que es que sea una práctica formativa. Pero entonces, para poder personalizarla tenemos que plantearnos cuáles son nuestras creencias y por qué como docentes estamos muy acostumbrados a hacer juicios sobre nuestros alumnos, y es un poco un tabú reconocerlos, pero pasa. Esto es de Tonucci y Tonucci dice, esta maestra tiene a Luis que es muy vivaracho. Entonces, Luis se mueve, es inquieto, hace chistes fuera de lugar, habla todo el tiempo, me desordena a los otros chicos. Ana es desordenada, vive sacando punta y tirando las minas arriba del cuaderno, mancha la hoja, borronea, tiene la carpeta sin las hojas de matemática en las de física en biología. No hay manera de convertirla en una persona responsable. Pedro es abúlico, siempre está callado en un rincón, no participa, lo veo más apartado. En el nivel inicial es el chico que no se suma a las actividades grupales o habla poco en las rondas de intercambio. En el nivel primario es el chico que no notamos porque está callado. En el nivel medio es el chico que vemos como apático y lo vemos ahí apartado. José es hipodotado, pobre José, no le da, decimos. O decimos, le falta un jugador o unos minutos de horno. Y entonces todo lo que José haga lo justificamos así, bueno, ¿qué querés? Y de año a año decimos, bueno, mirá que José, fíjate, pues la verdad que es difícil José. Y Carlos, que se enoja y no tolera la frustración y contesta mal y se irrita, es un caracterial. A diferencia de Luisa, que es muy tímida, calladita, es un amor, porque está siempre sonriente, está chiquitita ahí, acomodada en un rincón. Si la miramos se pone un poco colorada y es la que esta hubiera señalado más de una vez con el dedito. Mercedes, en cambio, es una maleducada que nos irrita soberanamente, no la queremos ni ver. Y solo Juan es normal. Juan es igual a nosotros, si se fijan. Entonces, este es un poco el tema. Si lo pensamos, aquellos alumnos con los que tenemos afinidad son los que nos parecen nuestros mejores alumnos. Y esto es un fenómeno que no tiene nada que ver con la docencia, sino que tiene todo que ver con cómo somos los seres humanos. Y los seres humanos somos así. Los seres humanos vivimos determinando si las personas que tenemos alrededor son o no son de nuestro agrado. Forma parte del ser social del ser humano. El docente tiene que tratar de hacer eso a un lado y poder acercar su práctica a todos. Porque de hecho pasa que muchos chicos no quieren ir a la escuela y cuanto más grandes menos quieren ir, y tendría que ser al revés, porque en realidad cuanto más grande más conciencia de que estoy caminando hacia el salir al mundo solo, y cuanto más grande menor interés. Entonces Tonucci dice, ¿por qué será que los alumnos aprenden más en el recreo que en las aulas? Eso es, en algunas aulas. ¿Por qué en algunas aulas no aprenden? Y entonces es necesario ahí empezar a pensar cuáles son las estrategias generales con las que nosotros contamos para comunicarnos con los alumnos. Porque Tonucci dice, toda la tecnología que quieran, toda la innovación que quieran, todos los cambios socioculturales que quieran, la escuela es un espacio de encuentro. Y los espacios de encuentro no van a dejar de existir, aunque vayan cambiando su forma. Entonces, si es un espacio de encuentro, es un espacio donde las personas se comunican. Se comunican teniendo en cuenta objetivos concretos. Por eso digo, el vínculo es importante, lo afectivo es importante, pero hay objetivos concretos, educativos, curriculares, valorativos o vinculados a los valores, que necesitan ser mediatizados y que necesitan ser después evaluados. Ahora, esto es un algoritmo abstracto. Tenemos objetivos, tenemos estrategias, tenemos que evaluar. Eso puede modificar su forma múltiplemente. Tenemos además reglas claras. Tenemos expectativas y tenemos premios y castigos. ¿Cuántas veces otorgamos las reglas claras? ¿Cuántas veces castigamos? ¿Cuántas premiamos? ¿No? Porque las caritas felices en el nivel inicial hacen eso. Premian, estimulan, le otorgan a la persona la sensación de lo estás haciendo bien. A veces pasa con los chicos, sobre todo los que tienen problemas de aprendizaje, que dicen en el consultorio, bueno, en el cuaderno de comunicaciones, estaba el otro día con un paciente y le dije, ¿qué pasó que tenés el cuaderno de comunicaciones lleno de
observaciones. Me dice, lo que hago bien no lo ponen. Y es verdad, no lo ponemos, o sea, castigamos, porque en definitiva es un castigo para lo que para la neurociencia es castigo. Premio significa cualquier cosa valiosa que vos recibas después de una acción. La mirada del docente y la sonrisa del docente para el cerebro es un premio. Y van a ver que en el cerebro, cuando hay contacto visual, se activan áreas que son áreas de valoración de recompensa. O sea, el contacto visual alcanza para que la persona sienta que está siendo considerada. Por otra parte, en el aula hay un esquema que no falla. Si nosotros empezamos por establecer objetivos, bueno, miren chicos, hoy vamos a ver esto. Y esto lo vamos a ver porque. Y lo vamos a usar para. Y después aclaramos conocimientos previos. ¿Qué idea tienen de esto? ¿Y qué saben? ¿A qué les parece a qué les hace acordar? ¿Y con qué se relaciona? Y ahí uno ya está activando la experiencia. Eso es constructivismo en el sentido de hacer que el alumno tenga la experiencia directa, ya solo con pensar. Y entonces después nos ponemos a trabajar. Todas las estrategias propuestas en libros afines a la neurociencia de la educación siguen este trabajo, este lineamiento. Es, cuanto más claro tiene el alumno el objetivo, más comprometido puede estar con la tarea. Y si no, piensen como adultos. Si uno llega a un lugar y dice, bueno, escúchame, andá y pelá 4 papas, ¿para qué crees que pele las papas? Vos pelá las papas y después hablamos. ¿Cuántos pelaríamos las papas? O sea, vamos a empezar, bueno, pero decime para qué, decime para qué, decime para qué, decime para qué. Y a los chicos muchas veces no le decimos para qué. De la misma manera, en la medida que nosotros tengamos entusiasmo por lo que queremos transmitir, los chicos lo van a tener. Pero los chicos necesitan, más allá del entusiasmo, que nosotros le digamos, mira, esto es importante, esto no es importante. Entonces, estamos acostumbrados, porque la docencia exigía eso, 20 años atrás, a dar información. Toda la información es importante. Dale. El otro día un chico, un paciente mío también, lo bocharon en una prueba de geografía en la que tuvo que ubicar todos los ríos de Europa y todas las cadenas montañosas, lo que hacía yo también en primer año en el colegio secundario, que no existía ni internet, ni Google Earth, ni nada de eso. Entonces digo, cuán valioso hubiera sido que él hubiera aprendido a través del Google Maps a ubicar contenidos en un mapa, pero memorizarlos y ponerlos 2 días después. ¿Para qué? Entonces, es posible que los chicos encuentren contenidos relevantes cuando lo que transmitimos es, esto es valioso, esta es una herramienta valiosa para vos. Y la verdad es que leer un mapa es una herramienta valiosa, sigue siendo una herramienta valiosa, pero leamos los mapas de hoy y eso directamente los compromete. Entonces, todo esto tiene que ver con estrategias de comunicación. Y hay algunas estrategias de comunicación que son características del docente funcional y que, si no me equivoco, Quino las describe como las vamos a ver ahora. Cuando no existen esas estrategias, aparecen estos comportamientos que nosotros penalizamos. Los maestros lo llaman copiarse, nosotros lo llamamos trabajo en equipo. De una manera o de otra están desarrollando habilidades y competencias útiles para sobrevivir en el mundo de hoy. Lo que pasa que esto afectivamente revela que para ellos tener ese contenido no hace falta. Vamos, es como, si yo estudio para tener este contenido, yo estoy perdiendo el tiempo. Me lo pongo en un papelito y salgo del paso. O sea, desde el punto de vista adaptativo, la conducta es muy buena, por eso ellos lo llaman trabajar en equipo. Pero acá el que fracasó es el docente que no pudo transmitir que eso era valioso para ellos. Entonces, Quino tiene en Mafalda innumerables ejemplos de cómo los humanos nos comunicamos entre nosotros y cómo lo importante no es lo que decimos, sino lo que hacemos. Yo les voy a poner nota de concepto, chicos, yo se las voy a poner. Ustedes, además de la nota del trimestral, van a tener una nota de concepto, y si el concepto es bueno, y después viene el 5 del trimestral. Y el concepto, no, bueno, pero el trimestral es muy importante, el trimestral no estuvo bien. Pasa todos los días, y no pasa porque las personas que enseñan son malas. Son modos que nos fueron quedando, porque antes la docencia así era funcional. Antes vos tenías que aprender que, mira, este es un cúmulo de conocimiento que necesitas para el día de mañana. Yo te lo doy, vos lo agarrás, lo repetís y te vas.
aceptábamos todos. Hoy, ¿cómo convencemos a un chico que es eso lo que tenemos que aprender a hacer? Ahora, los chicos entran a Google, ponen, no sé, Babilonia, Enter. Entran al primer link, copian, pegan y entregan. No saben discriminar entre links, no saben fijarse si la información que está dentro es de una fuente satisfactoria, no saben lo que es una fuente, no saben lo que es una fuente valiosa, ni saben que no todas las páginas dicen cosas que son rigurosamente aceptables o de consenso. Entonces Kino dice, tengo algo para vos, Felipe, un almanaque de los que regala el almacén de mi papá. ¡Qué bueno! Tiene un paisaje muy bonito con la luna y un lago con botes, vacas y cerros nevados. Y en primer plano, un cortinado y un jarrón con flores y mariposas. Verás qué lindo, ya se lo imaginaron, el almanaque es impresentable. Y entonces Felipe dice, gracias. Y Manolito dice, gracias. Como diciendo, está clarísimo que no le gustó. Entonces, la docencia se trata de comunicación. Y con 2 o 3 ingredientes conscientes, metacognitivamente conscientes en la cabeza, el docente de cualquier nivel tiene a los alumnos consigo. Uno de esos ingredientes es el feedback positivo. En nivel inicial el feedback positivo es permanente. Hoy estuve en el colegio de mi hija más chica y antes de que se paren los chicos y digan la poesía que iban a recitar por la Feria del Libro, la maestra dijo, acuérdense, estamos todos a... Y los chicos dijeron, ¡prendiendo! Muy bien. Eso hacen las maestras de nivel inicial 190 veces por día. Eso hacen las de primer ciclo. ¿Cuánto lo hacemos en segundo ciclo? Que no tenemos que hacer muy bien, pero el pulgar funciona para todas las edades. El problema es el tono. ¿Y cuánto en nivel medio? Entonces Kino lo expresa así. Felipe va a dar lección, todo apichonado, chiquitito, y la maestra le dice, muy bien. Veo que estudiaste, puedes ir a tu asiento y estás súper agrandado. El feedback positivo del docente, sobre todo el docente que genera apego, es valiosísimo y alcanza para que el chico sienta que vale la pena aprender con él. Otro es la tendencia del docente a buscar rastros de comprensión en los alumnos. Dicen que cuando el docente busca rastros de comprensión en los alumnos se comprometen más con la tarea. Hay un autor que se llama David Dunn, que tiene un libro que se llama Cómo ser un extraordinario maestro de primaria, que dice que el método del pulgar no falla, que el docente tiene que decir, ¿entendieron? A cualquier edad, y los chicos tienen que levantar así o así, y que con que haya uno solo que haga así, el docente tiene que parar y decir, bueno, a ver, ¿quién le explica? O vamos de vuelta. Pero el monitoreo del aprendizaje es útil por 2 razones. Una, porque le da al docente la posibilidad de ser empático explícitamente, y otra, porque fuerza a los chicos a hacer metacognición, que es una competencia radical y necesaria para el aprendizaje. Entonces Manolito dice, desde marzo hasta ahora no entendí nada. Otro es el conocimiento que tienen los docentes del mundo de los alumnos. En ese sentido los chicos son fáciles y los adolescentes también lo son. En la medida que sienten que nosotros sabemos lo que para ellos es importante, ya podemos dejar de hablar de eso. Pero necesitan pensar que nosotros sabemos. Entonces, a veces alcanza con saber el nombre de los lugares donde los chicos van a bailar para que ellos sientan que somos empáticos con ellos. Y no hace falta hablar de nada más. Ya estás conmigo. ¿Sabes eso? Estás conmigo. Por eso Mafalda le decía a la maestra, enséñenos cosas realmente importantes. Porque la maestra le estaba explicando, le estaba haciendo escribir, mi mamá me ama, mi mamá me ama. Y este lo voy a leer primero porque es excepcional. Veamos, los puntos cardinales. El sol sale por la mañana. Estrictamente está bien. Pero no, la mañana no es un punto cardinal. Eso al sol no le importa, sale igual. Cosa que también es cierta. Sí, bueno, pero ¿por dónde? Por la ventana del living. Eso visto desde tu casa. Ahí sí, a mi edad no tengo posibilidades de amanecer en otro lado. Anda a tu asiento, por favor. Lástima de charlar con usted, me fascina. El adulto es como cuando uno habla con sus hijos, ¿no? En charlas a padres siempre decimos, lo que tu hijo te cuenta no va a ser interesante.
pero sí desde la perspectiva de él es interesante. Entonces con los alumnos pasa exactamente lo mismo. Si uno está esperando que lo que digan sea interesante, nunca va a poder dar un feedback positivo. Y la escucha activa tiene que ver con eso, con acomodarse al que habla. El aula participativa, y que cada uno participa desde el lugar que pueda, y que el error o la respuesta incorrecta, la consigna también sea bien recibida, porque viene de lo más natural de cada uno de los chicos. Y finalmente, prestar atención a la reflexión y a las teorías del alumno. Los chicos tienen a toda edad, y cuanto más grandes más, teorías acerca del mundo. Piensan cosas, el adolescente lo hace por, digamos, en su máxima expresión, y es hasta filosófico su pensamiento, pero desde chicos los chicos tienen teorías. Cuando atendemos a las teorías de los chicos y los hacemos partir de sus propias teorías, los tenemos con nosotros. Entonces, cuando la maestra explica cuál es la población mundial, Mafalda pregunta con qué porcentaje de seres humanos de verdad. En el fondo la pregunta tiene un trasfondo filosófico muy grueso y la maestra puede contestar, no sea maleducada, estamos hablando de otra cosa. Como una vez me pasó en la observación de una clase que estaba una maestra leyendo con los chicos un texto sobre sindicalistas y el movimiento, en sexto grado creo que era, y uno de los chicos dice, mi papá dice que Moyano, y no sé qué barbaridad decía el padre de Moyano, y la maestra dice, no estamos hablando de eso. Y en realidad estaban leyendo un texto de sindicalistas. Entonces, la maestra en realidad era una chica muy jovencita y yo creo que parte de lo que le pasó fue que dijo, me voy a meter en un brete que cómo salgo. Pero cuando ella dice, no estamos hablando de eso, mata el germen de interés que había surgido. Entonces, ¿quién no diría, no planteemos preguntas que no tienen sentido, planteemos preguntas que los hagan pensar? Si planteamos preguntas, y esto lo dice también David Dunn, si vas a preguntar cosas que solo tienen una respuesta, no vas a obtener respuestas. A los chicos les gusta pensar, sobre todo a los chicos de hoy, que en general están criados con pautas parentales de mucha negociación, no necesariamente funcionales, pero a eso están acostumbrados y entonces quieren discutir. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar todo esto y al mismo tiempo educar? Entonces yo creo que ahí lo que la neurociencia de la educación nos dice es tal vez haya que replantearse qué significa educar, no desde el punto de vista cosmovisional, sino desde el punto de vista operativo. Antes educar significaba, digo porque lo cosmovisional sigue siendo lo mismo, ¿no? Pero desde el punto de vista operativo antes era tengo que darte un montón de información. Hoy ¿qué tengo que hacer? Hoy tengo que estimular el desarrollo de competencias que te permitan adaptarte a un mundo que es muy complejo. Porque es un mundo que exige competencias socioemocionales muy delicadas y finas para llevarla bien, y porque es un mundo en el que la información sobreabunda y lo más importante es aprender a discriminar el valor de la información. Y es importante también aprender en un mundo que desde el punto de vista superficial ofrece muchas cosas desde lo relativo, o sea, todo parece relativo, es importante construir herramientas valorativas que te permitan mantener un equilibrio y navegar en un mundo que se te ofrece como absolutamente relativo. Entonces, para eso yo uso la metáfora de los 4 mosqueteros y digo, algo que la neurociencia nos otorga y que me parece a mí es muy valioso para la educación es pensar en aulas que estimulen el desarrollo de lo que se llama la capacidad de autorregulación. Para eso contamos con 4 mosqueteros o 4 procesos básicos, característicos de la neuropsicología de las personas, que son los que permiten navegar el mundo más o menos razonablemente. Ustedes para estar acá tienen que estar inhibiendo que hace frío, que son las 7:25, que en casa están los chicos, que estarían descansando, que ya estarían en pantuflas, y están todos acá. Si ustedes hubieran privilegiado el impulso a volver a casa para hacer todo eso, no estarían acá. Entonces, lo primero que tiene que hacer una persona para cumplir con sus objetivos es regular sus emociones. Y ese es uno de los mosqueteros, la regulación de las emociones. Por otra parte, ustedes tuvieron que cumplir con un tiempo, mirar el reloj varias veces para llegar a las 5:30 o 5:20,
tuvieron que organizar su día, tuvieron que pensar más temprano quién iba a hacer qué en casa porque ustedes no iban a estar, tuvieron que pensar en que la vianda del colegio la iban a preparar más tarde o más temprano y que si la iban a poner en la heladera o si no la iban a poner en la heladera, o sea, tuvieron que usar recursos operativos. Nosotros los llamamos funciones ejecutivas. Es un término que probablemente hayan escuchado más que el de regulación emocional porque hace varios años que está como muy sobre el tapete, pero las funciones ejecutivas son las habilidades de organización. ¿Vieron esos chicos que ustedes conocen que no tienen lo que tienen que traer, no tienen las carpetas ordenadas, dan vuelta a la hoja y dejan media hoja en blanco, no tienen el lápiz donde lo tienen que tener y no tienen la goma, y cuando ustedes les dicen tráeme tal cuaderno, traen otro, y uno dice qué desorganizado y desordenado? Bueno, es un chico con dificultades en el desarrollo de las funciones ejecutivas. Además de eso, ustedes tienen que mantener una postura políticamente correcta y tienen que estar acá sentados y aunque lo que yo diga no sea interesante, tienen que poner cara de estoy con vos, porque tienen habilidades políticas, sociales, correctas y adecuadas. Las habilidades sociales forman parte del tercer mosquetero, la cognición social, que implica la capacidad que tenemos los seres humanos para relacionarnos con otros seres humanos y para pensar lo que el otro piensa. ¿Vieron esa situación conyugal de estás enojado? No, sí, yo sé que estás enojado y no me lo querés decir. O 12 menos 5, la mujer que dice, prende la luz y dice tenemos que hablar. Y entonces el marido contesta, no vamos a hablar ahora porque esto va a terminar mal, porque yo quiero dormir. No puede ser que vos quieras dormir. Bueno, todas esas situaciones de ya sé lo que me vas a decir y ya sé lo que va a pasar, tienen que ver con cognición social. Y el cuarto mosquetero es la metacognición, que está en las aulas desde hace mucho más tiempo. Lo que sabemos ahora, que antes no sabíamos, es que los chicos de nivel inicial pueden hacer actividades metacognitivas. Y que en el nivel inicial, si nosotros le preguntamos a un chico qué fue hoy lo que más te resultó lindo hacer, lo que más te gustó, lo más difícil, cómo te sentiste cuando te pasó esto, el chico responde, hace autorreflexión de sus emociones. Eso sí es una novedad, porque el estudio de los primeros años de vida de manera intensiva es más reciente y lo que hemos aprendido es que las competencias, estas 4 que yo les nombro, empiezan a desarrollarse apenas nacemos y ya para los 5 años están muy desarrolladas. Para los 12, y ahí viene el problema del nivel medio, están desarrollados al mismo nivel que el adulto en estructura. Yo siempre pongo este ejemplo. A los 12, desde el punto de vista de los 4 mosqueteros, te dieron la Ferrari. Pero manejar la Ferrari a los 12 es imposible. Entonces, esa cosa de ya estás grande y ahora vas a poder administrar 12 materias, 12 profesores, 12 carpetas, 12 trimestrales, no 12 trimestrales, pero digamos 12 evaluaciones. En realidad no estamos preparados para eso. Tenemos las 12 materias, tenemos la Ferrari, pero hay que hacer un coaching de cómo llevamos adelante ese camino. Entonces, todas estas cosas se desarrollan a través de mecanismos de aprendizaje que no son formales, son implícitos, son aprendizaje de todos los días. ¿Cómo saben ustedes cuándo tienen que dejar de ponerle sal a la comida? Pero, está bien, pero ¿por qué parás en algún momento? Porque más o menos tenés idea. Ese más o menos tenés idea refleja un aprendizaje implícito, ¿sí? Si vos estás haciendo una torta de naranjas y abrís la heladera y no tenés naranjas, ¿qué le vas a poner a la torta? Limón. Nadie me dice brócoli, porque todos sabemos que el limón es un cítrico, que más o menos si no tenés naranjas podés zafar con los limones. Ahora, ¿alguna vez a ustedes les enseñaron explícitamente si alguna vez estás haciendo una torta de naranja y no tenés naranja, usá limones? No. Lo aprendieron porque alguna vez se quedaron sin naranjas y abrieron la heladera y dijeron, ¿qué es lo más parecido que tengo? Limones. Esos son aprendizajes incidentales, son los aprendizajes de todos los días y van enseñando a dirigir la conducta a algunas metas. Entonces, eso se llama regulación comportamental, el funcionamiento conjunto de esos 4 mosqueteros. Y resulta que hoy van a encontrar infinidad de artículos que dicen que la regulación comportamental es crítica para el aprendizaje académico. Entonces piensen ahora en un buen alumno, pero no en un alumno de notas altas, en un buen alumno. ¿Es ordenado? ¿Es socialmente habilidoso?
No piensen en el que saca todo 10, piensen en un alumno que ustedes digan es un chico que funciona bien. ¿Es reflexivo? ¿Responde preguntas inferenciales y reflexiona sobre las cosas que ustedes ofrecen? ¿Tolera la frustración? ¿No toleran la frustración? Ese es un problema que estamos teniendo en estas épocas. Los chicos más exitosos académicamente, no en el sentido notas, sino en el sentido aprendizaje, los que aprenden, tienen mejor desarrollo de estos mecanismos de autorregulación. Y a la vez, el aprendizaje académico centrado en el desarrollo de competencias potencia, o sea, arma un círculo, no vicioso, virtuoso, con estos mecanismos de aprendizaje. Y la regulación de las emociones es un ingrediente crítico porque es como el primer paso. Si vos te equivocás y no aguantás el haberte equivocado, ya nada más es posible, porque lo que vas a hacer es abandonar la tarea. Entonces, ya a los 3 años, en sala de 3, se puede observar cuáles son los chicos que toleran menos la frustración, que son más susceptibles al error y que abandonan la tarea cuando lo que aparece es la adversidad o la dificultad. Y eso es una constante temperamental que tenemos que atender porque si no se posterga hacia adelante en el tiempo. No se posterga, pero bueno, se sigue para adelante. A veces las palabras no vienen. Entonces, para todas estas cosas es útil saber qué relación hay entre cerebro y aprendizaje. Muchas de estas cosas que yo les cuento implican desarrollos de hace pocos años, 10, 15, 20, y entonces todavía tenemos una manera colectiva de ser pedagogos que tiene el conocimiento colectivo de hace 40 años atrás. En realidad Vygotsky en el año 34 decía la pedagogía tiene que cambiar porque la pedagogía anterior era muy instruccionista, pero no sé qué pasó con los 100 años que en el medio porque más o menos seguimos como él decía que teníamos que cambiar. De todas maneras, hay muchos autores que nos nutrieron en estos últimos 100 años. Uno de ellos es Bandura, que dice, ojo, se aprende por observación, se aprende por modelado. Por eso si vos estás entusiasmado, tenés entusiasmados a los chicos. Por eso si vos sos justo, tenés alumnos que son justos entre sí. Y si no lo sos, vas a observar conflicto en tu clase. Y si mediás y tratás de mediar en el conflicto, vas a tener alumnos en tu clase que van a espontáneamente mediar en el conflicto. El aprendizaje, dice él, depende de la experiencia directa y de la observación. Y en definitiva, a lo que nos conduce es a insertarnos en una comunidad. No tenemos que pensar que la comunidad nos moldea a nosotros. Nosotros vamos creciendo y nos vamos insertando en una comunidad de la manera más adecuada a nuestra forma de ser. Pero la realidad es que aquellos que no lo logran sufren y mucho. Entonces tiene que haber cierta estimulación de mecanismos socioemocionales que te permiten navegar en un ambiente humano. ¿Y cuáles son esos mecanismos? Muchos autores dicen las intenciones. ¿Qué hacemos todo el tiempo? Pensamos en intenciones. Los chicos también. El profesor no me quiere, me odia. El profesor me quiso, no puedo decirlo con palabras adolescentes, pero lo hizo a propósito. Me quiso hacer quedar mal. Siempre hablamos en términos de intenciones. O al revés, me ayudó, me mostró, me indicó, me asesoró. Desde chiquititos estamos preparados y vamos desarrollando la capacidad para mirar las intenciones de los demás. Hay muchas maneras de pensar esto en la vida cotidiana, algunas muy femeninas, pero en definitiva yo también soy mujer. Cuando entramos a un negocio y estamos recorriendo un perchero y viene una mujer desde el otro lado, por alguna razón sabemos si miro la misma prenda que estamos tratando de alcanzar o no. Y regulamos la velocidad. Entonces, si ustedes observan van a ver que a veces en los negocios hay mujeres que empiezan a caminar más rápido. Uno no estaba mirando a esa mujer, pero por alguna razón, digamos, el cerebro computó, mira, quiere lo mismo que vos, apurate, porque te lo saca. Y si te ganó, te vas a quedar medio relojeando a ver si después de ir al probador lo devuelve. Entonces, porque también sabés que en definitiva cabe la posibilidad que lo devuelva. Entonces, eso se llama referencia social y tiene que ver con que el conocimiento que construimos diariamente es lo que es socialmente relevante para las personas como nosotros.
Cada curso tiene su referencia social, cada edad tiene su referencia social. Y si nosotros como docentes no pensamos en lo que es socialmente relevante para los chicos, tanto en edad como grupo particular que tenemos enfrente, los perdemos. Y vuelvo, no es tópicos de interés, es lo que socialmente es relevante. Entonces, si uno dice la Play es una porquería, que podemos pensarlo y podríamos discutirlo, pero ya los perdimos. Mientras que uno podría decir, a mí, que de chico me divertía con otras cosas, me parece que estaría bueno que probaras vos también con otras cosas además de la Play. Son dos mensajes completamente distintos y el segundo es un poco mejor. Entonces, hacemos eso, o sea, es como que nos negamos a lo que ellos traen y lo que ellos traen es lo que para ellos es socialmente referente. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos muchas individualidades, cada una de las cuales tiene un estilo de aprendizaje particular y peculiar, que no es que sean todos tan distintos, pero son distintos. Y entonces nosotros tenemos que ofrecer actividades que tengan en cuenta esa individualidad. La mejor manera de ofrecer ese tipo de actividades es poner a los chicos a pensar y a reflexionar, porque entonces de ahí cada uno reflexiona desde su individualidad. Después hay que aguantar las opiniones diversas, hay que mediar en el debate que se arme, pero esto puede pasar desde muy temprano. Cuanto más chicos, más notamos las diferencias. Y después en la adolescencia también se notan mucho. Si ustedes piensan en la adolescencia, en chicos con dificultades en habilidades sociales, que a veces pueden sufrir hostigamiento, bullying o rechazo, y uno mira el curso y ya sabe quién es. Si te dicen, entra a ese curso, hay uno que está sufriendo, y sabemos quién es. Socialmente se notan estas cosas y son diferencias muy notables. Ahora, si nosotros trabajamos todos juntos para encender la chispa, hasta el más distinto puede ser respetado. Y esto sí es algo que se tiene que hacer reiteradamente desde el nivel inicial hasta que salen los chicos de la escuela. En las situaciones experimentales el adulto arma esa situación, pero el chico ayuda. Y después cuenta que a medida que crecemos se va instalando lo que él llama, lo que llaman the bystander effect, que es cuantas más personas hay cerca de alguien que tiene un problema, menos chance tiene esa persona de ser ayudado. Esto es, si nosotros ahora salimos de acá y hay alguien tirado abajo en la puerta de... Acá tal vez no porque no somos anónimos, pero si estuviéramos en un lugar en el que nadie nos conoce y salimos y hay alguien tirado en la puerta y atrás nuestro vienen 90 personas, alguien lo va a ayudar. Yo me voy rápido, tengo que ir a casa. Y es tremendo eso. Y entonces Tomasero dice, si nosotros consideramos que desde chicos el gen del altruismo es lo más prevalente, la escuela es un buen lugar para combatir ese tipo de formaciones que se instalan después en la manera de ser personas. Pero para eso la escuela también tiene que ser un entorno donde decimos la diferencia es absolutamente admitida. Está todo bien con la diferencia. Aún aquel que es más débil lo ayudamos. Pero, acá no pasa, pero en algunas escuelas vos decís, tiene dislexia. Bueno, tiene que aprender ortografía. Está bien, pero si tiene dislexia... Es como decirle a un ciego que vea, o sea, no, la ortografía es importante. Bueno, pero por ahí puede usar un corrector de texto, no, lo usará después, ahora no. Va a tener un irregular en lengua, te aviso. Sí, pero tiene dislexia. Y bueno, pero yo no le puedo poner un satisfactorio. Bueno, hay que adaptarle la prueba. No, la prueba no, yo no adapto la prueba. Esto pasa todos los días, acá no, pero pasa todos los días. Acá jamás. Pero pasa todos los días y Uta Frith, que es una autora que les recomiendo, tiene un libro editado en español que se llama Cómo aprende el cerebro, que es, digamos, explícitamente escrito para docentes. Ella dice, las individualidades necesitan ser atendidas, si no, no hay aprendizaje. Entonces, la ventaja es que los chicos de hoy están mucho más acostumbrados al cerebro que nosotros cuando éramos chicos. Ya lo tienen totalmente incorporado al cerebro. Entonces eso facilita que podamos psicoeducar a los chicos acerca de ciertas diferencias individuales relacionadas con el aprendizaje y se lo toman con naturalidad. Yo no sé si tienen hijos chicos, pero los programas de Disney Junior tienen siempre distintas personas de distintas razas, personas con alguna discapacidad, digamos, es por ley eso. Entonces los chicos de 2, 3, 4 años crecen viendo series en las que uno de los personajes está en silla de ruedas, o es sordo, o no ve.
eso enseña, y nos enseña a nosotros también, que todavía no hemos logrado asimilar y admitir la diferencia en el aula de la mejor manera posible. Entonces, el aprendizaje, sabemos lo que es una capacidad natural, tenemos todos. Vamos a aprender tanto a comportarnos de maneras positivas como a comportarnos de maneras negativas. Desde los caracoles hasta nosotros, biológicamente el aprendizaje es lo mismo, biológicamente. Neuronas que frente a una experiencia se comunican de maneras que antes no se comunicaban. Entonces, ¿por qué cada vez que haces una torta la haces mejor? Porque esas redes neurales que se ponen en uso cuando haces la torta, cada vez que haces la torta se activan y se especializan un poco más. Entonces, biológicamente es lo mismo. Ahora, no es lo mismo socialmente o humanamente, más allá de que el caracol no puede ser humano, pero digo, nosotros estamos en condiciones de apreciar la diferencia y la diferencia existe y muchas veces empieza en la biología, entonces tenemos que prestarle atención. Ahora, los aprendizajes pueden ser positivos, dice Candel, o negativos. Acá este chico dice, si haces el trabajo lo suficientemente mal, no te lo van a pedir de nuevo, posiblemente. Esto también es un modo de aprender. Veamos, el personaje Calvin de la historieta se la pasa recibiendo retos de la maestra, azotes de la maestra, críticas de los padres, porque él vive con esta filosofía. Pero para él, esa es una manera de llegar más rápido a donde quiere llegar, que es ir a jugar, salir, andar en bicicleta, etc. O sea, eso también es un aprendizaje. Entonces, cuando nosotros seteamos un aula en la que generamos este afecto, eso también es un aprendizaje y lo estamos seteando nosotros. Entonces, Judy Willis, que es una autora que también recomiendo, dice, en la medida en que no hay diversión, entendiendo diversión como experimentar agrado por el lugar donde estoy, el aprendizaje no ocurre. Y piensen en situaciones de la vida cotidiana y esto es así, o sea, estoy a gusto, aprendo, me acuerdo, retengo, no estoy a gusto y pienso en otra cosa. Pienso en algo que me haga sentir más a gusto. Entonces, ¿por qué no? ¿Me adelantás a mí? Entonces, ella dice que es necesario empezar a pensar en la manera de acercar lo placentero al aula. Y da algunas estrategias, otra vez, yo te hago así dedito, y dice, lo que nos pasa últimamente es que estamos muy apurados por lo que los politólogos de la educación necesitan. Notas, currículas completas y contenidos dados y aprendidos. Entonces ella dice, mientras que los politólogos de la educación sigan insistiendo en contenidos, los docentes están bastante atados en la posibilidad de llevar el placer al aula. Porque llevar el placer al aula a veces significa que si la clase está en medio de una discusión placentera, agradable y constructiva, la podemos dejar seguir. ¿Y qué no tenemos que hacer? Chicos, basta, necesitamos ver el tema que teníamos que ver. Entonces Judy Willis dice, lo primero que necesitamos son politólogos de la educación que nos den permiso para centrarnos en la formación de competencias. Y dice también, si los chicos no se sienten a gusto en el aula, pasa lo mismo que le pasa al adulto cuando no se siente a gusto. Se borra. Está pero no está. Entonces, en la medida en que el docente logra el vínculo, están. En la medida en que el docente es como la de Tonucci, que solo Juan es normal, está para Juan y no está para los demás. Y como siempre, el humor es un poco exagerado para que lo entendamos, pero todos tenemos nuestros Juan es normal y nuestros Luisa es maleducada. Entonces, la idea no es ser un payaso, así como la idea no es llevar a los tópicos de interés de los chicos al aula, la idea no es divertirlos a los chicos desde el modo, sino, dice ella y otros, la idea es pensar en cuál es el objetivo para el que estamos trabajando. Formar personas felices y capaces de hacer de su entorno un espacio mejor o formar personas que salgan conociendo algunas cosas. Hay toda una línea en psicología que se llama, tiene un nombre que no ayuda, porque se llama psicología positiva. Entonces hace pensar en libros de autoayuda, pero en realidad el autor principal se llama Seligman y desde la década del 50 está haciendo investigaciones sobre esperanza y desesperanza. Y él dice, él hizo experimentos con perros
a partir de los cuales definió la desesperanza aprendida. El experimento era así: ponía un perro en una jaula, la jaula tenía dos partes. Le daba una descarga eléctrica de este lado, el perro saltaba a la otra. Se quedaba en la otra. Le daba una descarga en esta, saltaba. Entonces el perro rápidamente aprendía que cuando le daban una descarga tenía que saltar a la otra. Una vez que había aprendido eso, cuando saltaba a la otra y caía en la otra, había una descarga también. A partir de ahí, después de intentar X cantidad de veces, el perro abandonaba todo intento de evitar la descarga eléctrica. A eso Seligman lo llamó desesperanza aprendida. Bueno, si les dio lástima al perro, piensen en los chicos con trastorno de aprendizaje. Mal, no, 1, 5, 3. Son descargas eléctricas, no lo vemos así, pero lo son. Y existen autores que hablan de las emociones académicas, concretamente las emociones que ocurren en el aula, y nombran la desesperanza como la más pervasiva para el aprendizaje. Si te sentís desesperanzado en relación a la posibilidad de aprender, haces como el perro, bajaste los brazos. Entonces, ellos dicen, ¿y si pensamos en escuelas que intenten enseñarles a los chicos a ser felices, qué tenemos que hacer? Y ahí lo tienen a Seligman. No, uno para atrás. Ahí lo tienen a Seligman y él dice, tenemos que trabajar para estimular la ocurrencia de emociones positivas en el aula, esto es, disfrute, alegría, esperanza y relajación, en el sentido de, ¿vieron cuando el aula se pone tensa y uno tiene que bajar la tensión? Además, dice él, tenemos que focalizar en lograr el compromiso de los chicos, y eso tiene que ver con el vínculo, y en que existan en el aula relaciones positivas entre los miembros de esa mini comunidad. Él dice que cuando en un aula hay un hostil, el aula es hostil, porque están los que tienen miedo de que alguien sea hostil con ellos, están los que piensan por qué nadie defiende a aquel con el que fueron hostiles, y el hostil toma fuerza. Entonces él dice hay que mediar todo el tiempo. Además, tenemos que otorgar cosas con sentido y tenemos que ser capaces de cumplir con aquello que nosotros ofrecemos y con el compromiso que tenemos. Entonces él dice, la verdad es que la educación positiva implica pensar en que sigue habiendo habilidades académicas que hay que desarrollar. No van a encontrar un solo autor de esta línea que no insista con que es necesario desarrollar lectura, lectocomprensión, juicio crítico, capacidad para discriminar, información. Pero, dice él, también tenemos que enseñar y ayudar a desarrollar habilidades de bienestar. Entonces dice, tenés dos preguntas para hacerte al momento de tratar de pensar una aula positiva. La primera es, en una o dos palabras, ¿qué querés para los chicos con los que trabajás? Y la otra es, en una o dos palabras, ¿qué enseñan las escuelas? Y muchos lo que dicen es, el contenido sigue siendo valioso, pero puede ser usado en actividades que promuevan las habilidades del bienestar. Entonces él dice, es un soñador, dice, quiero una revolución en la educación global. Quiero que podamos enseñar habilidades de bienestar. Quiero poder tener y enseñar a tener emociones positivas, sentido, compromiso y buenas relaciones. Entonces dice que para eso tenemos que estimular algunas características que todas las personas tenemos en potencia, como la honestidad, la lealtad, la perseverancia, la creatividad, la bondad, la sabiduría, el coraje y la justicia. Casi nada. Pero si pensamos, bueno, tenemos que estar trabajando para insertar al individuo en la sociedad y en el mundo que le toca vivir, va a ser un mundo complicado, y si trabajamos para esto, va a ser un mundo mejor. Y acá está Tomasello, ya les aclaro, todos los neurocientíficos son felices con lo que hacen. Todas las fotos de los neurocientíficos son sonrientes y como diciendo, qué bien la paso y qué bueno es ser yo mismo. Este es Tomasello y él dice, ¿qué tenemos que estimular si queremos fomentar el altruismo? Tenemos que estimular las habilidades de cooperación. Para eso hay muchos pedagogos que hablan de trabajo en equipo y dicen, el trabajo en equipo estamos habituados a armen grupos. Bueno, estos dicen no, el grupo lo arma el docente. Y el docente dice, voy a poner a fulano, que es muy bueno en esto, con mengano, que no es tan bueno en eso, para que fulano le modele a mengano.
voy a poner a Sultanito, que si yo digo armen grupo nadie lo va a querer con ellos, y entonces yo le elimino a Sultanito la experiencia de me voy quedando solo y marginado. Además los voy a poner con Perengano, que es muy inquieto, pero Sultano lo tiene cortito. Entonces dicen, hay que armar los grupos teniendo en cuenta las diferencias individuales, y después a trabajar. Y lo que lo hace difícil es la generación con la que estamos trabajando. A mí me parece que como el foco sigue estando puesto en la información, siempre vamos un paso atrás. Yo tengo una hija de 4 años que estaba jugando el otro día al iPod, le dije, gorda, lo estás haciendo mal, me mira y me dice, ay mamá, y me explica, y lo estaba haciendo bien. Entonces, no tenemos manera de enseñarle a esta generación a usar cosas que nosotros casi no entendemos o tenemos que aprender a usar. Pero ellos no saben tampoco discriminar el valor de la información, y eso lo van a necesitar, y si nosotros les mostramos el valor de eso, llegamos. Entonces, a mí me parece que lo que la neurociencia en definitiva propone es centremos la mirada en competencias que permitan sobrevivir en un entorno que no va a ser fácil. Hay 2 fundamentales que están en el marco de lo que es la cognición social. Una es la teoría de la mente, que es esto que permite apurarse al lado del perchero, o sea, yo creo que sé lo que vos pensás. Es como cuando uno dice, claro, vos te ofendiste porque yo hice tal cosa. No, no me ofendí, sí, te ofendiste y no me lo querés decir. O sea, la opinión de uno siempre prevalece sobre lo que el otro diga que pensó. Eso es teoría de la mente. Nos la pasamos, sobre todo las mujeres, ¿no? A veces digo también, es como cuando uno llega a una fiesta, se encuentra con 3, 4 amigas, entra una que no es amiga y miramos así, miramos a otra y quedó todo dicho. Si el problema es los vestidos, los zapatos, con quién vino, está todo clarísimo. Una mirada alcanza. Es muy poderoso el ser humano en esa habilidad de entender lo que el otro piensa. Y esos chicos que ustedes conocen con déficit de habilidades sociales no saben hacer esto. Entonces de repente levantan la mano y dice, profe, había que entregar una tarea hoy y usted no la pidió, y los otros lo quieren matar. Lo hizo con un exceso de honestidad, pero no le funcionó bien esto, no pensó, si yo digo esto y los que no la trajeron estaban pensando que iban a zafar y no zafan, me van a matar. Y la otra que hay que desarrollar es la empatía, que es la capacidad para ponerse en el lugar del otro desde el punto de vista de los afectos y sentir con el otro. ¿Ustedes vieron Cinema Paradiso? ¿Lloraron? ¿Cuándo lloraron? ¿En qué escena? En el final. En el final. En varias, pero el final es muy lacrimógeno. Yo no lo traje, pero lo tengo el videito del final, y cuando uno lo pone en una charla, la gente no llora, pero se emociona y se acuerda. ¿Se acuerdan dónde la vieron, Cinema Paradiso? ¿Se acuerdan dónde estaban? ¿Les pasa eso con todas las películas? Cuando llegamos a la emoción, queda fijado y queda grabado el aprendizaje o lo que se aprendió de una manera muy, muy, muy significativa. La empatía tiene que ver con eso. En la medida en que puedo sentir con el otro, estoy activando emociones de manera permanente. Entonces, hoy estamos enfrentando a todos los niveles algunas problemáticas que tienen que ver con el hostigamiento y la conducta hostil entre pares. No sé si más que antes, pero las consultas arrancan en nivel inicial, chicos de 4 o 5 años que son agresivos con sus pares y padres que se quejan de la presencia de algunos chicos con conductas agresivas, hasta llegar a la adolescencia, comportamientos de este tipo, hostigamiento por redes sociales, etc. Esta es una problemática social. Esta es otra problemática social que tiene que ver con la pauta parental, pero, digamos, muchos chicos, y nosotros entramos en contacto con ambientes a veces relativamente más privilegiados, pero la agresividad entre personas es muy frecuente hoy, en la calle, es una pauta, y tenemos que trabajar para combatir un poco esta pauta. Y la otra problemática es el aburrimiento en el aula, y ahí es donde ese es el desafío. Los otros son desafíos de la paternidad, de la docencia, yo creo que también por responsabilidad social, pero sobre todo de la paternidad. Este es un desafío claramente asociado a la docencia.
tener a los chicos comprometidos con el aprendizaje y con lo que pasa en el aula. Entonces, todo es cuestión de perspectiva. Y como yo decía al principio, no se trata de pensar en que tenemos que darle un giro radical a la práctica, sino en que tenemos que pensar sobre la práctica. Para eso, hay un concepto que es el concepto de clima emocional del aula, que es muy útil para tratar de lograr ese enganche o compromiso por parte de los chicos. En este artículo, que si después les interesa yo se lo puedo mandar a Silvia para que lo tengan, así como algunas otras de las cosas que fuimos viendo, lo que ellos dicen es, no hay manera de ser efectivo en el rendimiento académico si no se tiene compromiso con el trabajo. Por otra parte, dicen ellos, aquellos que se comprometen y participan en las actividades desarrollan competencias que tienen que ver con el juicio crítico y la capacidad de discernimiento. Aquellos que no se comprometen, además de no desarrollar competencias, obstaculizan el clima del aula. Molestan, están inquietos, se quejan, hablan, sacan fotos. Bueno, un poco de todo. Entonces, hay otros, dicen ellos, que están pasivos. Yo los llamo los del medio. Tenés algunos que participan, tenés otros disruptivos y después tenés un montón en el medio, que están ahí como amebas y están pasivos. Y esos tampoco están desarrollando capacidad de aprendizaje. Lo que el artículo dice interesante es que dice, en encuestas los docentes evidencian percibir esa actitud como un atributo del alumno y no como un resultado del encuentro entre docentes y alumnos en el aula. Con esto lo que quiero decir es, el que es disruptivo, la ameba es una ameba y el comprometido es el piola, el bueno con el que yo tengo que trabajar. En definitiva, trabajo para estos que están comprometidos. Y en realidad no es un atributo, porque esos mismos chicos disruptivos en algunas clases y las amebas en otras clases se vuelven participativos, comprometidos y están enganchados. Lo mejor de todo es que no depende de la materia, depende del docente. Hay docentes... Perdón por los de matemáticas, pues siempre pongo el mismo ejemplo. Hay docentes de matemática que lo logran. Yo siempre pongo este ejemplo porque a mí la matemática siempre me costó y no era mi fuerte. Hay docentes de matemática que lo logran y tienen a todos los chicos enganchados con el tema y la actividad. Eso pasaba en la película de La Sociedad de los Poetas Muertos con un comentario importante para hacer. Los autores que hablan de clima socioemocional en el aula dicen a aquellos que trabajan en nivel medio, cuidado, porque el adolescente es muy vulnerable a las influencias y no se trata de usar el afecto, como se ve un poco en la película, para tenerlos a todos conmigo y convertir esto en una cosa de vida o muerte, lealtad. No, se trata de llegar a ellos y engancharlos, pero no de ser su amigo, aliado o la persona con la cual después ellos asumen un compromiso. Entonces ellos dicen, el clima emocional del aula está directamente relacionado con la capacidad que tiene el alumno de aprender. ¿Y qué implica un clima socioemocional positivo en el aula? Un docente, fíjense que es lo que ustedes describían al principio, sensible a las necesidades del alumno, cálido, que nutre y que congenia, que cuida. Por eso yo asociaba con la pauta parental funcional, independientemente de la edad del chico. Lo que varía no es esto, es la expresión de eso. Mientras que el de nivel inicial tiene una expresión que también es muy parental, el de nivel medio no tiene esa expresión, pero sí tiene la calidez, el cuidado, el nutrir y congeniar. Además, son docentes que parafrasean al alumno, esto es, toman lo que el alumno dice y se lo devuelven y le muestran, mira, esto es lo que estás pensando. No ponen su criterio en el centro, sino que van modelando cómo pensar y van tomando como valioso lo que el alumno dice. Y por sobre todas las cosas, evita el dedito y la dureza en el vínculo. Una vez vi una prueba que decía, no solo no sabe, sino que no estudia. Y el chico estaba angustiado porque me dice, yo te juro que estudié. Y yo decía, es que es probable. Muy mal, pero es probable, o sea, muy mal, no entendió, pero que estudió, probablemente estudió. Y a veces hacemos sin querer esos comentarios, siempre lo mismo, otra vez no trajiste. ¡Trajiste! Ah, espera que me siento, espera.
Eso sigue siendo, desde esta perspectiva, dureza. Entonces, lo que ellos dicen es expresa calidez, expresa elogio sincero y da feedback rápido. Y cualquier chico de edad escolar, desde jardín hasta nivel medio, aprovecha y quiere eso. Si no tenemos ese docente, tenemos un clima emocional de la clase un poco más ríspido. No sé si la vieron esta película, es malísima, pero hay partes que dan para... Se llama mala maestra, mala docente, mala maestra, malas enseñanzas. Esos bad teacher en inglés, la película, tienen poca conexión con los alumnos. De hecho, ella a veces les daba algo para hacer y ponía los pies arriba del escritorio o ponía una película. Además, tienen poco compromiso, dicen cosas que les prometo que sí y no cumplo después. Falta de respeto, son despreciativos con el alumno, no necesariamente de manera explícita, a veces con esto que yo digo, ¿no? Uy, qué raro, hoy lo trajiste. Son docentes que humillan, no solo no sabe, sino que no estudia, y que amenazan. Cállense porque en la prueba, si no, lo hago más difícil. Cállense porque sacan una hoja, cállense porque... Y estos docentes, dicen ellos, además de que hacen que el alumno se desenganche por completo del clima del aula, estimulan el aburrimiento, la conducta desafiante y la confusión. Depende de qué alumno se trate. Si es un alumno más inhibido, tímido, va a estar confundido. Si es un alumno más disruptivo, va a aparecer con el desafío. Y si es la ameba, se va a aburrir. Entonces, el compromiso del docente con el clima emocional positivo, falta poquito, orienta la capacidad de autonomía y autorregulación de los chicos. Igual que los hijos para con los padres, si hay alguien allá afuera que me quiere y confía en que yo puedo, yo pongo para. Por eso en el nivel medio no importa la materia, importa el vínculo, porque yo sé que vos vas a estar acá conmigo y entonces vos estás conmigo. Eso es muy así. Entonces hay un texto que se llama Enseñar el bienestar en el aula. Es un poco drástico o utópico, porque propone incorporar el bienestar en el aula en la currícula. Y propone que haya una materia que se llame bienestar. Más allá de eso, tiene algunas cosas interesantes. Una es esta, dice, ¿qué tenemos que estimular para que en el aula haya un clima socioemocional positivo? La quietud, por un lado. ¿Qué es la quietud? Es primero bajar, es trabajar el silencio, la capacidad que tienen los chicos de relajarse después de la actividad. Acaban de venir de educación física. A ver, los niveles de adrenalina y de activación son muy altos. Tengo que hacer una actividad que los baje antes de empezar. Y si los pretendo bajar con un grito de bajen de una vez, se activan alarmas de otro tipo, que son las alarmas del temor y de la amenaza. Por otra parte, la autoconciencia, la conciencia, el ejercicio permanente, eso de nosotros lo llamamos copiarse, ellos lo llaman copiarse, nosotros lo llamamos trabajo en equipo, que la conciencia esté puesta en que el que aprende es uno y que ese aprendizaje es para uno. No es el no me aprende nada, ¿no? Como de las idishemame que no me come, no me hace, no me duerme, no es eso. Es sos vos el que tiene que, para que vos. Estimular que cada chico conozca sus fortalezas, que el grupo conozca las fortalezas de cada uno y que se respeten las fortalezas y las debilidades de cada uno. Ejercitar la virtud de la prudencia, dice este autor, fundamental para vivir en un mundo complejo como el de hoy, trabajar sobre la base de valores y estimular el desarrollo de relaciones sanas. Él dice que si tenemos esto en mente, aunque solo trabajemos currícula, el clima del aula va a mejorar porque nosotros vamos a modelar eso. Entonces, hoy por hoy, si ustedes preguntan qué es lo más relevante hoy para la neurociencia de la educación, el valor de la emoción adentro del aula. Porque hemos logrado integrar a la cognición y la emoción. Antes hablábamos de la razón por un lado, la emoción por otro, y no entendíamos
que se nutren de manera permanente. Hoy sabemos eso. Y a tal punto sabemos eso que hay teorías sobre las emociones concretamente académicas que ocurren en el marco del aula. Y eso es porque el cerebro, a grandes rasgos, procesa información con 3 tipos de redes. Una es la red de reconocimiento, que tiene que ver con incorporar información. El sensorio y lo que significa ir acumulando información, la memoria. ¿Sí? Entonces yo digo, capital de Italia, todos ustedes activan Roma, reconocen que eso es así, no dudan y lo dicen. También existe una red estratégica, que es la que se ocupa de organizar el comportamiento. Yo dije capital de Italia y algunos se podía confundir, o mejor dicho, yo digo capitales de Europa y ustedes empiezan a pensar Italia, Londres, París, y ahora digo capitales de América. Y ahí tienen que dejar de lado las de Europa y empezar a pensar en las de América. Y si ahora basta, capitales de África, no vamos a pensar en nada, salvo los docentes de geografía. Y por otra parte, la red afectiva, ¿sí? La red afectiva es la activación de emociones frente a situaciones de aprendizaje y de relación y de todo. Cada situación que vivimos implica una emoción. Frente a emociones positivas, nos pegamos. Frente a emociones negativas, nos alejamos. Aula con clima que favorece la esperanza, nos pegamos. Favorece la desesperanza, nos despegamos. ¿Qué quiere decir favorecer la desesperanza? Y si yo tomé una prueba y de 30 aprobaron 4, y eso favorece la desesperanza. ¿Cuál es la expectativa de logro de todos si casi nadie aprobó la prueba? Y si ese docente siente, qué bien que estuve, se olvida que un autor que se llama Popham diría, cuidado, pues los resultados de la prueba hablan de tu práctica, además de hablar de lo que el alumno no sabe, sino pudo hacer en ese momento. Entonces, y vamos cerrando, en la medida en que somos capaces de minimizar el estrés, pongo siempre el mismo ejemplo. Chicos, préstenme atención porque hoy vamos a ver algo muy difícil. Incrementamos el nivel de estrés. Eso puede ser reemplazado por, chicos, presten atención porque hoy hay tema nuevo. Ahí se va a estresar solo el ansioso. Pero todos los demás se van a entusiasmar, porque bueno, algo nuevo, ¿sí? Pero todo el tiempo, sin querer, decimos cosas como, miren que ahora vamos a empezar a ver temas nuevos todas las semanas, pónganse a tiro porque si no estudian todos los días van a quedar rezagados y si quedan rezagados van a sacar malas notas y si sacan malas notas. O cosas que forman parte del sistema y que también atentan contra las emociones positivas. ¿Tenés un 1 o un 2 o un 4 en el primer trimestre? Tenés a diciembre. Mandémoslo a casa en esas horas porque ¿para qué? O sea, es sádico decirle a ese chico, además tenés que estar acá, tenés que poner buena cara, tenés que sacarte un 7 en el segundo trimestre para el concepto. Le estamos diciendo, o sea, vas a venir 200 días para después irte a diciembre de todas maneras. Cuando uno lo piensa desde la emoción y desde la emoción que puede activar eso y no desde la razón, bueno, podemos empezar a pensar diferente. Entonces, las emociones están directamente relacionadas con el aprendizaje. Un nivel de activación óptimo, esto es, emociones positivas, disfrute, esperanza, entusiasmo. Hay aprendizaje. Aburrimiento, no hay aprendizaje. Ansiedad, no hay aprendizaje. Entonces, si nosotros generamos niveles de estrés en el aula, los niveles de aprendizaje disminuyen. En la UCA hay un profesor de una materia muy difícil que típicamente el parcial de psicopatología es un parcial difícil para las alumnas de psicopedagogía, no difícil, más que difícil y muy importante. Bueno, el profesor abre el parcial con un párrafo que dice, esta es una situación característicamente estresante, relájese. Si usted estudió, usted está en condiciones de responder este examen. Tómese unos minutos para relajarse, para pensar, antes de leer las primeras preguntas. Le doy un consejo, léalo de principio a fin y no se asuste si no sabe algunas preguntas. Recuerde que no tiene que contestar todo. Las alumnas reciben el parcial y se empiezan a sorprender, pero ese es un buen ejemplo. El parcial es igual de difícil que fue toda la vida, pero ese primer párrafo genera un vínculo entre el docente y el alumno. A eso me refiero con controlar los niveles de estrés. No me refiero con hacer yoga en el aula, ni mucho menos.
De la misma manera, trabajar con los chicos qué es la frustración, cuándo aparece la frustración, por qué es bueno tolerar la frustración y cuál es el valor de la tolerancia a la frustración. De chiquititos, en nivel inicial, los que mejor toleran la frustración son los que tienen padres que le traducen eso. Gordo, estás frustrado porque no te salió, pero espera, intentemos de vuelta. Vos intentá de vuelta que vas a ver que te sale y no te preocupes, no te tiene que salir de entrada. O la metáfora de Messi, ¿cuántas pelotas patea Messi y por eso hace tantos goles? Si cuando patea se frustra porque no entró, ¿cómo patea la próxima? Eso lo trabajamos mucho con los chicos. Entonces la idea es, ¿cómo hago para hacer una clase personalizada? Otorgo la oportunidad de participar. ¿Con qué? Con la simple experiencia de pensar, opinar, reflexionar, ser autorreflexivo, otorgando novedad, y en ese sentido la novedad puede estar dada por un tipo de actividad, por un contenido novedoso, por una estrategia que, bueno, ahora fulanito y menganito van a pasar, yo me voy a sentar, ustedes van a ser el docente, y nos van a explicar tal, no sé. Es infinita la gama de posibilidades para otorgar novedad, siempre en el marco de un vínculo. ¿Hay eso? La experiencia es placentera. ¿Hay experiencia placentera? El cerebro le dice a la persona que no sabe que el cerebro está diciendo eso, relájate, arremangate y ocúpate. Así que ese es un poco, es difícil seleccionar qué se va a decir en 2 horas, pero me parece que tal vez esto es un poquito más, por lo menos menos frecuentemente dicho, y hay autores que estudian las emociones académicas que no son tan difundidos en el ámbito de la neurociencia local, que son muy útiles para los docentes, porque los docentes ven esas caras de esperanza o desesperanza, de disfrute o de aburrimiento, de enojo o de satisfacción, todos los días multiplicadas por el número de alumnos que tienen. Intuitivamente trabajan con esas emociones. Lo que pasa que si a vos te dicen, ese trabajo que vos estás haciendo intuitivamente tiene sustento, tiene valor, la ciencia está viendo que eso que vos haces intuitivamente es así, porque hay otras cosas que hacíamos intuitivamente que no probaron ser exitosas. Eso refuerza la propia identidad y ayuda a decir, bueno, lo voy a intentar de vuelta porque por lo menos parece que el esfuerzo no es en vano. Así que yo, no sé dónde está el que le prometí que iba a ser 7:30, pero la vianda, los chicos, yo les agradezco mucho la atención, espero haberles traído, aunque sea algunos ingredientes para reflexionar sobre la tarea de todos los días y ojalá nos veamos de vuelta. Así que muchas gracias por su atención.